Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Y una vez más, bienvenidos a esta sección llamada Cuando la música se vuelve cine, donde analizamos películas, conciertos, documentales y videoclips desde una mirada más cinematográfica y narrativa. Y hoy toca hablar de uno de los videos más importantes y extravagantes de principios de los 90, Let's Get Rock de Def Leppard, lanzado en 1992 como sencillo principal del álbum Adrenalize. Un videoclip que no solo marcó una nueva etapa para la banda tras la muerte de Steve Clark, sino que además se convirtió en uno de los experimentos visuales más ambiciosos de la era MTV, gracias al uso pionero de la animación digital y el CGI tridimensional. Pero antes de comenzar, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse próximos videos. También me pueden encontrar en Twitter, Letterboxd, TikTok e Instagram, donde a veces publico cosas muy de vez en cuando. Todos los links están abajo en la descripción. De verdad, ayuda muchísimo siguiéndome por allá, también por aquí, comentando y compartiendo este contenido, porque somos un canal pequeño y toda ayuda cuenta muchísimo para seguir creciendo. Y sí, hoy vamos a hablar de tanto del videoclip como de la canción, como suelo hacer en esta sección, porque en el caso de Let's Get Rock, ambas cosas están completamente unidas. La canción funciona como un himno juvenil, exagerado y divertido, mientras que el videoclip transforma esa energía en un espectáculo visual casi caricaturesco, que encapsula perfectamente el espíritu despreocupado del hard rock comercial de principios de los 90. El video fue dirigido nada menos que por Steve Barron, y honestamente, hablar de este señor es hablar de una auténtica leyenda de la cultura pop audiovisual. Barron fue uno de los directores que literalmente ayudó a construir la identidad visual de MTV durante los años 80, sobre todo. Estamos hablando del hombre detrás de clásicos absolutos como, por ejemplo, Take On Me de Aha, Billie Jean de Michael Jackson y, por supuesto, Money for Nothing de Dire Straits. Probablemente el videoclip más revolucionario en cuanto a animación 3D de toda la década de los 80. Y eso se nota muchísimo aquí, porque Let's Get Rock prácticamente toma muchísimas ideas visuales que Barron había explorado en Money for Nothing y la lleva a una versión mucho más, vamos a decir, colorida, juvenil y exagerada también, ¿por qué no? El resultado hoy puede verse un poco anticuado técnicamente, ciertamente, pero también tiene muchísimo encanto. Ese CGI temprano de los 90 tiene una personalidad muy específica que si se intentara replicar resultaría casi imposible. El personaje animado de Finn, por ejemplo, es probablemente el elemento más recordado del videoclip. Es un adolescente rebelde que constantemente está escapando de sus responsabilidades y destruyendo el entorno digital. Y realmente funciona como una especie de avatar noventero de Bart Simpson. Y eso no es casualidad. Joe Elliott, el vocalista de Def Leppard, confirmó hace algunos años que la canción estaba directamente inspirada en la actitud irreverente y despreocupada de Bart Simpson. Entonces es lógico que el personaje animado del videoclip, que es llamado Finn, parezca entonces una especie de Bart Simpson digital o una especie de avatar noventero, como dije anteriormente. De hecho, toda la letra gira alrededor de esa rebeldía adolescente clásica. No querer hacer tareas, ignorar los regaños de los padres, poner música a todo volumen y simplemente querer divertirse. No hay aquí grandes reflexiones filosóficas ni comentarios políticos. Y honestamente creo que eso también tiene muchísimo valor. Porque hay que recordar el contexto emocional del álbum. Adrenalize fue el primer disco de Def Leppard tras la muerte del guitarrista Steve Clark en 1991. La banda venía emocionalmente golpeada, escribiendo canciones mucho más oscuras y melancólicas como White Lighting, que es probablemente mi favorita de ese álbum. Entonces aparece Let's Get Rock, casi como una válvula de escape emocional, y eso se siente. La canción transmite una necesidad genuina de divertirse otra vez, de dejar de pensar por un momento en el dolor y simplemente recuperar la energía juvenil de rock más comercial y desvergonzadamente entretenido. Musicalmente, la canción es probablemente una de las expresiones más claras del sonido ultra polido de Def Leppard de los 90. Todo está diseñado para ser pegajoso, enorme y extremadamente accesible. Los coros gigantescos, la producción cristalina de las guitarras y ese ritmo casi bailable convierten el tema en un himno inmediato. Y aquí sé que algunos puristas del hard rock más tradicional o del metal, donde a veces se incluye a Def Leppard, suelen criticar mucho esta etapa de la banda, precisamente por eso, porque sentían que Def Leppard ya estaba demasiado cerca del pop.
Pero sinceramente creo que ahí está parte de la gracia de esta banda. Muy pocas bandas lograron combinar melodías tan comerciales como lo hizo Def Leppard con una identidad rockera tan clara. Joe Elliott incluso llegó a decir algo bastante interesante sobre esta canción, que si un artista como Prince hubiera lanzado algo con este grupo y este nivel de humor, probablemente la crítica lo habría considerado brillante inmediatamente. Pero como Def Leppard es una banda de rock, entonces con ellos hubo muchas críticas del momento. Y honestamente creo que tiene algo de razón. Afortunadamente hoy el día esta es una canción que está prácticamente en todos sus conciertos y es considerada un clásico de la banda. Volviendo al videoclip, visualmente también sirve como cápsula de tiempo tecnológica, sin duda. Mucha gente hoy ve el CGI del personaje este de Flynn y piensa que luce robótico anticuado, pero hay que entender que en 1992 esto era extremadamente avanzado. El video utilizó complejos procesos de composición digital, renderizado, tridimensional y chroma key, cuando ese tipo de tecnologías todavía era absurdamente costosa y sobre todo complicada. Las escenas de la banda fueron filmadas tradicionalmente sobre blue screen y luego integradas dentro de escenarios digitales renderizados por computadora. Y aunque hoy los polígonos y las texturas pueden parecer rudimentarios, en aquel momento esto era precisamente ciencia ficción audiovisual para MTV. Además, hay algo muy simpático en esa mezcla de ingenuidad tecnológica, exceso visual noventero. El videoclip jamás intenta verse cool de una manera sofisticada. Todo es exagerado, brillante y absurdamente energético. Y creo que por eso al día de hoy, en cierta forma, sigue funcionando. También hay un detalle histórico importante. Este es el único videoclip de la banda, de Def Leppard, donde vemos oficialmente a la banda funcionando como cuarteto. Steve, claro, ya había fallecido y Vivian Campbell todavía no se había unido formalmente al grupo. Y eso convierte al video en una especie de documento muy particular dentro de la historia de la banda. Y bueno, aunque claramente el objetivo principal era divertirse, creo que debajo de toda esa superficie caricaturesca también existe cierto comentario generacional interesante. El videoclip representa más bien una juventud completamente saturada de pantallas, estímulos visuales y entretenimiento digital, algo que en 1992 parecía futurista y que hoy básicamente define nuestras vidas, para bien y para mal. Por eso creo que el videoclip envejece mejor de lo que mucha gente piensa. Sí, técnicamente quedó atrapado en una época muy específica, pero precisamente ahí reside parte de su valor histórico y cultural. Y además, seamos honestos, canciones así eh, ya casi no se hacen, al menos en el Main Street rock moderno. En Main Street, hay muchas bandas no Main Street que hacen un rock increíble. Pero en el Main Street está más difícil. Himnos gigantes, absurdamente pegajosos, divertidos y sin miedo a ser exagerados. Let's Get Rock no intenta ser profunda ni trascendental, solo quiere hacerte pasar un buen rato y lo logra perfectamente. Como ya saben, en esta sección no me gusta dar puntuaciones numéricas cuando hablamos específicamente de videoclips. Prefiero analizarlos como piezas audiovisuales antes que convertirlos en una simple calificación. Pero sí puedo decir que Let's Get Rock sigue siendo uno de los videoclips más emblemáticos de la era MTV. Un experimento visual adelantado a su tiempo, un símbolo absoluto del hard rock comercial de los años 90 o principios de ese año, de esa década, y una muestra clarísima de cómo el videoclip podía convertirse en puro espectáculo cinematográfico. Y ahora quiero leerlos a ustedes. ¿Qué opinan de Let's Get Rock? ¿Le sigue funcionando su humor y su estética digital noventera? ¿O creen que envejeció demasiado? Déjenme en los comentarios porque sus opiniones ayudan muchísimo al canal y enriquecen muchísimo este tipo de conversación. Muchas gracias por vernos, nos vemos en el próximo video y hasta la próxima.